La semana pasada hice un videito rapidito explicando el tema y hoy lo vamos a profundizar porque una persona o un realtor en este caso bien informado es mucho mejor que alguien que no sepa lo que está sucediendo. Como dijo Kimberly, hoy vamos a tener de invitado a Joan Parra. Él es el CEO de Home Financing Experts, que es la compañía de préstamos con la cual venimos ya trabajando muchos años. Joan, ¿ya estás por ahí? Bueno, Bueno, buenos días a todos. buenos días, Joan. Bueno, para mí es un placer tener aquí a Joan como invitado. ¿Quién mejor que él? Un experto, un verdadero experto en el tema de los préstamos hipotecarios, una persona que tiene más de 20 años en el negocio de los préstamos y ha estado expuesto a tantos ires y venires, tantas subidas y bajadas de mercado, tantas subidas y bajadas de tasas de interés y tantos cambios que han existido en el mundo hipotecario en los Estados Unidos. Entonces, pienso que él nos puede dar una luz de muy imparcial e informada de lo que realmente puede significar estos cambios que se avecinan a partir del 25 del próximo, del mes de mayo, ¿cierto, Jovan? ¿Es el 25? Sí, específicamente, Gio, yo creo que te estás refiriendo a lo que Trump acaba de firmar en HUD de no permitir otorgarle o asegurar préstamos FHA a Non-Permanent Resident Aliens, específicamente. Correcto, ¿Por correcto. qué? ¿Cuál es el razonamiento del presidente en este caso? Que básicamente las personas que están en una transición migratoria debido a las políticas que él está implementando, puede ser que no lleguen a tener la residencia. Si no llegan a tener la residencia, entonces van a proceder a tener una orden de deportación. Y si esas personas tienen una hipoteca, tienen una deuda tan grande aquí en Estados Unidos y son deportadas, entonces eso va a ser una deuda mala para una cantidad de bancos hipotecarios. O sea En- que, lo que Trump está haciendo es eh, como protegiendo el sistema financiero de una posible no renovación de permisos de trabajo y cosas así. ¿Eso es lo que tú dices? Sí, yo creo que se estás anticipando y está haciendo de pronto, yo sé que muchas personas de pronto no lo van a ver así, no lo van a entender, pero es una manera proactiva de proteger la economía, porque muchas personas que están en ese proceso transitorio, puede ser que no les lleguen a dar la residencia por las políticas que él está implementando, porque han tenido algún récord criminal, eh, múltiples razones que van a hacer que no lleguen a la residencia. Entonces, si no se las llegan a dar, les terminan dando una orden de deportación. Entonces, la manera que lo ven es que es un posible riesgo para la economía tener X cantidad de personas con una deuda hipotecaria que potencialmente los pueden deportar y entonces van a quedar una cantidad de bancos con una cantidad de foreclosures y eso no es lo que nadie quiere ver. Bueno, vamos entrando en tema, pero quiero hacer una salvedad porque ni Jovan ni yo vamos a dar nuestra opinión política de si estamos de acuerdo o no con estas regulaciones que se están implementando. Simplemente vamos a hacer un análisis desde el punto de vista netamente financiero por parte de Jovan y de real estate por mi parte, pero no es que estemos ni a favor ni en contra, para que pues quiero hacer esa salvedad porque sé que el tema político es un tema Antes de que espinoso. nos tiren piedras. Antes de que nos tiren piedras. Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, Joan, antes de que nos tiren piedras, precisamente, en situaciones anteriores, con diferentes cambios que han habido en cualquier presidencia o en cualquier gobierno, siempre ha existido la posibilidad de que algún juez, después de que el gobierno dice que va a hacer algo o le pone una fecha a que va a hacer algo, algún juez llega y para esa orden
mientras que se hacen algunos análisis más detallados. ¿Tú crees que esto que supuestamente va a suceder el 25 de mayo pueda también sufrir esa resolución por parte de un juez, o tú crees que esto ya es un hecho? Sí, en este caso yo no creo porque el raciocinio detrás es proteger la economía. No he escuchado a nadie que esté pensando en ponerle un paro por X o Y motivo o que es discriminatorio o esto o aquello. No, la verdad en este caso, cuando tiene que ver con medidas de HUD, o sea, no hemos visto que se pare un juez y diga, no, lo vamos a reversar o no estamos de acuerdo. La agencia de Hades es como bien autónoma en ese sentido. Eso no, en realidad no veo, no creo, no escuchaba a nadie que esté pensando en reversar la decisión. Te lo preguntaba es que porque precisamente ayer un juez de Texas o de California paró el mandato de no renovar los permisos de trabajo para los 350.000 venezolanos. Entonces, aunque el venezolano hoy en día pueda renovar sus permisos, igual esta directriz de HUD va porque va a partir del 25 de mayo. Sí, exacto. Si tiene algo que ver con migración, con healthcare, con otro tipo de políticas, sí se meten más fácil los jueces a parar, a intervenir. Pero cuando tiene algo que ver con housing, se mantienen como al margen. Va a lo que va. Ok, Ujú. listo, perfecto. Bueno, entonces ya hicimos ese preámbulo. Pongámonos un poquito en contexto, Joan. Em, que- realmente, en tu experiencia y con todas las estadísticas que tú siempre estás leyendo y te estás informando, ¿cuál puede ser el impacto en términos de cantidad de personas que normalmente, personas no residentes, que venían utilizando el FHA como vehículo hipotecario para adquirir sus propiedades? O sea, de cada 100 préstamos o de cada 1.000 préstamos, ¿cuántos de esos préstamos realmente podrían ser utilizados por estas personas que van a ser afectadas en esta nueva regulación? Sí, estaba buscando los números, la estadística, pero HMDA, la sección del housing que se encarga de grabar toda la información de raza, religión, color, todo ese tipo de información, no capta ese dato de cuántos son residentes, cuántos no son residentes. So, un dato eh, real no te lo tengo, pero pues, yo te diría que el Basado en tu porcentaje es experiencia, basado en tu experiencia. basado en mi experiencia, sobre todo aquí en el sur de la Florida, yo te diría que es menos de un 5% de los préstamos que hacemos son para non-permanent resident aliens, porque es que, ¿quién cabe en esa categoría? Básicamente son personas que tienen asilo, son personas que tienen visa de trabajo, personas que tienen TPS, son las que caen como en esa categoría que no pueden comprar. So, de las personas que están listas para comprar y que están en ese estatus, en realidad no es un porcentaje muy grande, que nosotros lo vemos más a menudo que de pronto personas que están en Kentucky. Sí, seguramente que sí. Correcto. Ahora, simplemente nos vamos a tener que acomodar y como siempre lo hemos hecho en nuestra industria, que no, o sea, nuestra industria no se va a acabar. Nuestra industria simplemente siempre está evolucionando, siempre está cambiando y hay que educarse y hay que adaptarse a las reglas que nos dan para poder otorgar préstamos, para seguir otorgando préstamos. Y eso siempre ocurrió en el crash del 2008, en la pandemia. O sea, uno siempre se adapta y se ajusta para seguir otorgando préstamos. So, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora para adaptarnos, para poder seguir otorgando préstamos? Convencional, Fannie Mae no ha dicho ni se ha pronunciado nada al respecto y no creo que ellos vayan a adoptar esa política, o por lo menos no han dicho absolutamente nada. Entonces, simplemente es
llevar a estos clientes que los podíamos calificar bajo un préstamo FHA es ahora acomodarlos en un préstamo convencional. Y ya, eso es todo. Simplemente que la capacidad de endeudamiento de un préstamo convencional es más bajita, sí, entonces van a tener que de pronto adaptarse a comprar una propiedad un poco de un poco menos valor que el puntaje que se necesita para calificar para un convencional con 3% de cuota inicial es más alto que FHA, sí. Entonces vamos a tener que guiar a los clientes de cómo tener un puntaje más alto. Okay. Eso es todo, así es como lo veo yo, así es como lo estamos viendo. Simplemente es ajustarnos para poder ahora llevar estos préstamos de FHA, ponerlos en convencional. O sea que para los que están aquí acompañándonos el día de hoy y que lleven 1 o 2 años en el negocio, los que ya llevamos muchos años, pues hemos visto muchas cosas, pero inclusive los que han visto, los que llevan en el negocio 1 o 2 años, ya les ha tocado pasar por una época de aumento de tasa de interés y se iba a acabar el mundo. Supuestamente cuando los intereses subieron, que el mercado se iba a desplomar, no pasó nada. Todos sabemos que el precio de las propiedades ha seguido aumentando. Luego, hace un año, eh, dormíamos, comíamos y hacíamos ejercicio con el cambio de la estructura de las comisiones y también supuestamente el negocio de bienes raíces se iba a acabar y finalmente no pasó nada. Entonces, esto que está sucediendo hoy es más bulla, que, o sea, hay un cambio, eso es verdad, pero en tu experiencia no va a ser algo que trascendentalmente vaya a cambiar el mercado de real estate, en especial en la Florida, que es lo que a nosotros nos interesa. Sí, no, para nada. O sea, obviamente de pronto va a haber un periodo de transición, de acomodarse, pero algo que afecte drásticamente, que cierre compañías o cosas así, no, para nada. No, no, en absoluto, en absoluto. Ok, la fecha, dicen no, la fecha es el 25. A partir del 25 no se va a poder generar un caso de FHA. ¿Puedes explicarnos, por favor, qué podemos hacer de aquí al 24 de mayo? O sea, si yo tengo un cliente hoy que está dentro de esa categoría de residente no permanente de los Estados Unidos, ¿puede esa persona de todas maneras entrar en un contrato y podemos hacerle un préstamo bajo la regulación que todavía tenemos? ¿O en efecto, como han dicho muchas personas allá afuera, ya no se puede hacer nada? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo, Lo Joan? que, lo que dice la política de HUD es que a partir del 25 de mayo no se le van a generar nuevos FHA case numbers a personas que no sean residentes. Para los que no saben, cuando uno le va a hacer un préstamo FHA a un cliente, ¿ok? Que eso solamente ocurre con préstamos FHA, uno contacta a FHA y solicita lo que se llama un FHA case number, un número de caso que es asignado a nuestro cliente y queda atado al cliente y a la propiedad. Y ese número es válido durante todo el proceso y va atado también al avalúo. Entonces, si ustedes tienen un cliente en este momento que está en proceso, que no es residente, lo que yo les aconsejo es que le busquen una propiedad lo más pronto posible para nosotros poder abrir ese préstamo y pedirle a HUD ese FHA case number antes de mayo 25. Si ya se pasan de mayo 25, entonces tenemos que reestructurar el préstamo y empezar a mirar cómo calificamos a ese cliente para un préstamo convencional. Ok, entonces voy a ponerlo en contexto del lenguaje de Realtor. Yo hoy puedo tranquilamente continuar con mis clientes que puedan estar bajo esa categoría con tal de que encontremos una propiedad, entremos a contrato y tú como loan officer puedas generar ese FHA case number. Sí. Independientemente si cerramos después del 25, lo importante es uno poder generar ese número de file o ese número de caso hasta el 24 de mayo, ¿correcto? Sí, hasta ahora esas son las indicaciones que tenemos, al menos de que una cosa es HUD y otra Correcto. cosa son los bancos. Otra, o sea, puede ser que los bancos de manera de prevención que puede pasar comiencen a sacar comunicados
que de efectivo, no sé, mañana o el lunes no van a tomar préstamos para personas que no son residentes permanentes. Puede ocurrir, hasta ahora no lo han hecho. Los que están conectados me marcan el uno si entendieron ese concepto o el 2 si no lo entendieron, lo ponen ahí en el chat para mirar si están entendiendo esos conceptos, porque el propósito de hoy es de que ustedes tengan una mayor claridad en este tema. ¿Ok? Bueno, casi todos colocaron uno, 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 uno. Los que no lo han entendido, recuerden que todo eso está quedando grabado, pero bueno, por ahora la mayoría está conectada. Ok, entonces el préstamo FHA, Joan, es realmente la mejor opción para un cliente. O sea, quiero salirme un poquito del tema de los no residentes. Quiero es desarrollar el concepto de préstamo FHA como tal. El préstamo FHA es realmente la mejor opción para un primer comprador o inclusive un préstamo convencional puede ser mejor opción para un primer comprador, independientemente de su estatus migratorio. ¿Quieres conceptualizar los dos préstamos? Pues mira, si tenemos un cliente que califica igual para un FHA o califica para un convencional con 3% de cuota inicial, en términos de interés, va a ser mejor FHA. Sin embargo, en términos de pago hipotecario total, posiblemente vaya a ser más favorable convencional. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el mortgage insurance, el seguro de la hipoteca, que como para tú poder calificar por un préstamo convencional con 3% de cuota inicial, tienes que tener un puntaje alto, un puntaje más de 720, tu mortgage insurance va a ser bajito. Entonces, si tú tienes la opción de calificar para un convencional con 3% de cuota inicial o un FHA, te va a convenir más, te va a ser más favorable un convencional con 3%. Aparte de que en un préstamo convencional, después de 5 años, tienes la opción de quitarte ese seguro de hipoteca, ese mortgage insurance, sin tener que refinanciar. En un préstamo FHA siempre vas a tener ese seguro de hipoteca, ese mortgage insurance, al menos de que más adelante refinancies y te salgas de FHA y refinancies un préstamo convencional. Correcto. O sea que si miramos en las estadísticas que tú manejas de cuál es el porcentaje de préstamos convencional versus FHA independientemente del estatus migratorio. ¿Qué porcentaje de transacciones en tu experiencia o los números que tú puedas compartir son préstamos convencionales versus préstamos FHA? So, el año pasado cerramos 38% préstamos FHA y 54% préstamos convencionales. Wow. A pesar de lo que de pronto uno piensa que hace más FHA, no, se cierran muchos más préstamos convencionales. Entonces, ese dato que tú nos acabas de dar, que realmente uno creería que era al revés, pero Ujú. evidentemente tú tienes el dato correcto, ese dato inclusive refuerza el comentario que tú nos hiciste de que tú no esperas que vaya a haber algún cambio drástico en el tema de real estate, en precios o del mercado, porque de todas maneras la mayoría de las transacciones se hacen convencional, no se hacen FHA. Y si dentro de ese FHA, el porcentaje de zonas que aplicaban para ese préstamo de no residente permanente, tú dices que puede ser de un 5%, realmente no va a haber mucha afectación. Eso es un muy buen punto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, otra vez, para compartir aquí con la gente, con el uno, ¿nos entendieron este punto? Y con el dos, ¿quién no? Para saber si estamos todos sintonizados con este tema. Uno, uno, veo muchos ahí con el uno. Ok, perfecto, perfecto. Me encanta que estén entendiendo el concepto. Ok, tú ahorita dijiste que podríamos comprar una propiedad convencional con el 3%. ¿Cómo califico yo con un préstamo convencional con el 3%? ¿Cuáles son esos requisitos necesarios para calificar yo con ese 3%? Que inclusive el 3% es menos que el 3,5 del FHA. Sí, es 0,5% menos. En realidad, en cuestión de documentos, se necesita prácticamente lo mismo. O sea, van a ser los últimos 2 años de taxes, las últimas 2 colillas de pago.
y verificar los fondos para la compra. En realidad, en cuestión de requisitos es lo mismo. Puede ser que en algunos casos, sobre todo para las personas que son self-employed, que trabajan por cuenta propia, en algunos casos, dependiendo del escenario, lo podemos hacer con solamente un año de taxes, ¿sí? En lugar de dos, que FHA siempre nos va a pedir 2 años de taxes. Entonces, en algunas ocasiones, Fannie Mae es hasta más flexible que FHA. Entre más explicas el concepto del préstamo convencional, más se va haciendo claro para mí que deberíamos de recomendarle siempre a nuestros clientes como realtors, hablar con ustedes como loan officers y tratar de precalificarse para un convencional versus precalificarse para un FHA, por lo que veo. Bueno, sí, o sea, el motivo por el cual eh, miramos a calificar a un cliente para un FHA es porque requiere puntajes más bajitos para calificar, y la capacidad de endeudamiento es más alta. De la capacidad de endeudamiento de un FHA es hasta el 56,9%. Es decir, que la persona puede estar endeudada hasta casi un 57% para comprar una propiedad. En convencional es hasta el 50%. So, Okay. es un 6,9% menos, lo cual hace una pequeña diferencia. Entonces, por eso muchas veces nos vamos por el FHA. Okay. Pero no es que, o sea, como te digo, si alguien tiene la opción de calificar para FHA o convencional, en cuestión de números, de la cuota y de todo al final, le va a convenir más un préstamo convencional. Te entiendo perfectamente. Ahora, yo lo sé porque como realtor y como loan officer lo veo constantemente con mis clientes que vienen corriendo a aplicar por o a querer aplicar por un FHA por el famoso tema de que es el préstamo para primeros compradores. Pero, o sea, tú y yo sabemos muy bien que no es que Sí, el FHA sea un préstamo para primeros compradores, es simplemente un préstamo que, como acabas de explicar, pudiese tener un poquito más de capacidad de endeudamiento, pero el convencional también es un préstamo para primeros compradores. el convencional con el 3% de cuota inicial, ese sí tiene que ser para primeros compradores. En realidad es al revés. Imagínate. FHA, tú puedes tener un préstamo convencional y puedes comprar un FHA bajo ciertos requisitos, pero para tú calificar para un préstamo convencional con el 3%, ahí sí tienes que ser primer comprador. No puedes Ok, haber tenido otra propiedad en los últimos 3 años. ok. Y eso significa entonces también que otra de las razones por las cuales las personas siempre están pidiendo FHA es porque creen que los famosos programas de asistencia, los DPAs, Ujú. los programas de down payment, de asistencia de down payment, son solo para FHAs, pero uno puede comprar un convencional y utilizar un programa de down payment assistance, ¿correcto? Sí, claro, ya, tenemos varios específicamente para préstamos convencionales. Hay unos que les dan $2,500, hay otros que les dan 2%, hay otros que les dan 3%. Depende de los requisitos del cliente. Sí, sí hay ayudas también de asistencia para préstamos convencionales. ¿Y estos programas, Jovan, son de Home Financing Experts o son programas que se hacen a través del condado o la ciudad? De qué estamos hablando? Sí, no, son programas de asistencia que tenemos con los diferentes bancos con los que estamos aprobados. Eso no tiene que ir el cliente a aplicar con el condado, ni son fondos del condado, ni nada de eso. Son a través de bancos con los que nosotros trabajamos. Pero espera. Vamos a manejar eso más suavecito porque esta información está súper interesante. O sea que yo me puedo tranquilamente olvidar de un FHA si llegase a ser el caso y pudiese trabajar con Home Financing Experts en un préstamo convencional e igual Home Financing Experts tiene programas de asistencia propios esa asistencia va a depender de los requisitos que se puedan tener para el préstamo. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, 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 correcto. Ajá. Y eso significa entonces que el cierre no se va a demorar, no se va a convertir en un cierre a 45 días como puede ser
un programa de asistencia del condado, sino que podemos seguir cerrando en 30 días tranquilamente. Sí, normal, porque la asistencia la aprueba la misma underwriter del mismo préstamo. No es como de la otra manera que hay que enviar un paquete al condado para que nos aprueben los fondos y después otro paquete al banco para que nos apruebe el préstamo. Se hace todo simultáneamente. Wow. Con el uno, ¿a quién le gustó esto? A ver, a quién le gustó esa información que nos acaba de compartir Joan? A mí me parece genial eso porque eso es un miedo que uno tiene siempre del tema de primeros compradores. ¿Cómo podemos contactar a Home Financial? Ahorita vamos a compartir los datos. Igual ustedes saben que Ricardo Suárez, él está con nosotros, él está aquí en la reunión. Ricardo, ¿estás por ahí para conectarte un segundito? Si estás por ahí, Y abre. hay un Aquí, programa especial de convencional que si de todas maneras el cliente no califica, Ricardo les presta la plata, entonces no hay problema. Imagínate, ¿qué más quieren? Laura, ¿puedes poner en pantalla a Ricardo? Aquí está Ricardo. ah, Yo creo bueno, que Ricardo hace parte del equipo de Home Financing Experts. Ricardo está conmigo, hemos dado muchos entrenamientos. Todos tienen el contacto de Ricardo. Ahora, lo que no sabíamos era de que si el préstamo no pasa, Ricardo presta la plata. O sea, eso está genial. Eso acaba de tengo salir del horno. mala comunicación, no escucho bien. Ese pedacito no se escuchó bien. Se le cayó el último pelo que tenía a Ricardo. se va a ir del Zoom, Ricardo. Mejor dicho, se va a cambiar de país, Ricardo, de ahora en adelante. Se va a salir del Zoom. Sí, 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 se va a salir de Sí, Zoom. el internet está fallando. Bueno, entonces ahorita vamos a compartir el contacto de Ricardo también para que todos lo tengan. Ricardo, gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por estar siempre como trabajando con nosotros en el equipo No, aquí escuchando todas las explicaciones de Jovan, que es el maestro acá en Home Financing Experts y aprendiendo. Excelente, así es, así es. Joan y Stewards, que son los dueños de Home Financing Experts, son personas con demasiado conocimiento en este tema. Bueno, continuamos entonces de aquí sacando la información a Joan. Joan, eh, si se combina ese cóctel de cambios y en fin. Y miramos el tema netamente financiero. ¿Tú qué crees que va a pasar con las tasas de interés desde el punto de vista que si estos cambios van a ser lo suficientemente fuertes para mermar el aumento de los precios de las propiedades y por ende controlar un poquito la inflación? O si tú crees que por el contrario igual vaya a haber una reducción de tasas de interés en el 2025. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Pues mira, se pronosticaba que las tasas de interés iban a bajar más cuando la inflación bajara a los niveles a los que está. ¿Cómo funciona la inflación? Cuando sale el nuevo reporte del CPI, del Consumer Price Index, se reemplaza ese número con el número del mes del año pasado. Es decir, ahorita que salga el Consumer Price Index del mes de abril, se va a reemplazar con el número de abril del 2024. ¿Qué pasa? Que la proyección de los futuros CPIs son bien bajitos de los del año pasado. Entonces, no creo que la inflación vaya a seguir bajando mucho más, que es lo que ha venido afectando las tasas de intereses. Por ese lado, las tasas de intereses puede ser que se mantengan estables. Ahora, está ocurriendo algo que es el tema de los aranceles. Al ya entrar en efecto los aranceles, esto está causando muchos nervios en la bolsa, porque no se sabe, es una transición. Puede ser que eventualmente favorezca a la economía, pero por ahora estamos en un periodo de transición. Entonces, cuando la gente se sale de la bolsa, a la gente se empieza a ir a los treasuries, a los bonos del gobierno. Cuando compran los bonos del gobierno suben, los intereses comienzan a bajar, que es lo que hemos visto esta semana y la semana pasada, que los intereses han seguido bajando y bajando y bajando paulatinamente. Entonces, si los intereses van a bajar, que es lo que se pronostica, yo creo que a seguir bajando
gracias a los aranceles que van a hacer que los bonos del gobierno suban y va a hacer que las tasas de intereses bajen. Pero sea como sea, se pronostica que los intereses van a seguir bajando y supuestamente se van a estabilizar en algún rango en los 5%, 5 y pico. En este momento FHA está al 6.1, para darte una idea. Un 6.1. Préstamos FHA y convencional está a 6 y 3/4. Okay. Me causa mucha curiosidad si la gente entiende el tema de que puede que la tasa de interés sea un poquito menor en un FHA, pero versus el convencional, pero la posibilidad de que el convencional se le pueda remover ese mortgage insurance después de un par de años, eso afecta positivamente, muy positivamente, el bolsillo del comprador. Eso es un concepto que nosotros como realtors y como loan officers deberíamos de siempre ir como un poquito más allá en explicarle eso a los clientes para que aquellos que sí puedan calificar para un convencional lo hagan y de esa forma, pues Y, financieramente estar mejor, ¿no crees tú? sí, y quiero hacer una nota importante, que es que hay una diferencia. Están los lenders y estamos los mortgage brokers. Cuando un Correcto. cliente va a un lender, y lo digo porque nosotros venimos de ese mundo, los lenders van a empujar más a que un cliente se califique para un préstamo FHA porque la ganancia del préstamo es mayor en un préstamo FHA. A nosotros como brokers es exactamente lo mismo si un cliente califica para un préstamo convencional o un préstamo FHA. Entonces, siempre vamos a guiar a un cliente para la opción que más le convenga al cliente versus un lender que lo más posible es que los guíen a la opción que más le va a convenir al lender. Okay. Solamente por propósito de aclaración, ya que tocaste el concepto, rápidamente nos puedes hacer la diferencia estructural de un lender versus un broker. Sí. Un lender es Una- básicamente un, por favor, para que la gente entienda el concepto. sí, un lender es un banco hipotecario que básicamente tiene sus propios fondos, tiene su procesadora, su underwriter, su cierre, su closer, todo in-house, su quality control, sus managers, toda una cantidad de gente. El salario de toda esa cantidad de gente tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? De los intereses. ¿Ok? Por eso los intereses con un lender son más altos que con un broker. ¿Por qué? Porque un broker como nosotros no, ya no tenemos toda esa cantidad de empleados que se requieren para ser un lender. Nosotros trabajamos con una cantidad de diferentes bancos para poder darle el mejor programa y el mejor interés a los clientes. Entonces, se corta toda esa cantidad de layers de personas que hay en la mitad para poder otorgar un préstamo a un cliente. Entonces, sí, Sí, o sea, el por eso concepto es tomamos muy la, básico. por eso En el tomamos lender, la decisión. perdona, Ujú. en el lender hay unos costos operativos muy altos y eso Sí. hace que las Ujú. tasas de interés que el lender tiene que dar sean un poco más altas que las tasas de interés que nosotros damos o podemos manejar. No es que demos, sino que podemos manejar en Home Financing Experts, ¿correcto? Sí, son básicamente las tasas del mercado, las tasas más bajas que se pueden ofrecer. Esas son las tasas que coge el lender y encima de eso le tiene que subir el interés para poder generar más ganancias y poderle pagar a toda la cantidad de empleados que le tiene que pagar. Hace muchos años, uno pensaba, no, pero es que como lender yo tengo la underwriter aquí y se me hace más fácil. Pero en realidad hoy en día con la tecnología y la rapidez y el servicio que nos están dando todos los bancos con los que trabajamos, en realidad ya tener ese tipo de soporte ahí, en realidad ya hoy en día no hace diferencia. ¿Entendimos todos esto? Vuelve y juega. Pongamos el uno ahí en el chat para saber que están conmigo en este concepto de la diferencia entre un lender y un mortgage broker. Ok, perfecto. Están conmigo todavía. Excelente. Em, Hablando de la tecnología, que
que toca. Yo tenía unas preguntas para ti, pero a medida que tú vas hablando, vas poniendo unos temas también muy interesantes. Em, a- 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 Apalancándonos en la tecnología que tenemos hoy en día, en Home Financing Experts, ¿qué tan rápido podemos tener un préstamo aprobado, Joan? Si una vez el cliente tiene toda la documentación, le da toda la información a Ricardo y Ricardo ya tiene pues toda la documentación necesaria, ¿en cuánto tiempo podemos tener un préstamo ya preaprobado, Joan? Bueno, vamos a explicar el proceso. So, existe primero la preaprobación y después la aprobación. So, ¿qué es la preaprobación? Cuando un cliente de ustedes le envía la información a Ricardo, le va a enviar la información de los taxes, de los ingresos, le vamos a sacar el crédito y lo vamos a correr por el sistema. Si es un préstamo convencional o FHA, y les vamos a dar lo que se llama una preaprobación, un DU approval, que es lo que ustedes necesitan para poder someter una oferta. Ese proceso se puede hacer fácilmente el mismo día o al siguiente día sin ningún problema, dependiendo del momento del día que le envíen todos los documentos a Ricardo. So, esa preaprobación es casi que inmediata. Ya después, cuando ustedes regresan donde nosotros, ya con un contrato firmado, que ya podemos nosotros abrir la aplicación, enviarle la aplicación al cliente para que la firme y comenzar el trámite, podemos tener ya la aprobación de underwriting, o sea, lo que es un commitment, esa misma semana que se abre el préstamo. So, desde el momento en que abrimos el préstamo y lo sometemos, estamos teniendo una aprobación de underwriting fácilmente, la misma semana sin ningún problema. Excelente. Y todo eso es gracias, obviamente, a la tecnología que se maneja en conjunto entre Home Financing Experts y los bancos con los que Home Financing Experts trabaja, ¿correcto? Sí, correcto. Ajá. Y que pues obviamente ya nosotros tenemos la experiencia de que sometemos los préstamos lo más completo posible para que nos den una aprobación lo más limpia que se pueda y simplemente estar esperando título, el avalúo y ya, y poder cerrar. Okay. Joan, se escucha mucho allá afuera un concepto de préstamos de portafolio. Y ¿nos puedes explicar qué significa eso y si de pronto estos préstamos de portafolio pueden ser una herramienta paralela al tema de los FHAs? O sea, si de pronto personas que tienen permisos de trabajo pudiesen seguir haciendo préstamos para comprar propiedades utilizando estos famosos préstamos de portafolio. Sí, hay préstamos de portafolio o non-QM, non-qualifying mortgages. Son básicamente todo tipo de préstamo que no es un préstamo conforming o convencional o FHA. Son los préstamos que se pueden hacer o con bank statements o con un profit and loss o con 1099, por ejemplo. Si ustedes conocen o en algún momento que se sienten con un conductor de Uber, tenemos un programa específicamente para los conductores de Uber o de Lyft que los calificamos usando solamente el ingreso del 1099, que FHA o convencional les tenemos que contar los taxes. Y pues como ustedes y nosotros sabemos, cuando un conductor de Uber recibe su 1099, va donde el contador, le dice, no, aquí está mi 1099, me gané 60,000 pesos, le pone una cantidad de gastos y termina con $10,000 de ingreso neto, y ni bajo FHA ni bajo convencional va a calificar para nada. Pero con un préstamo non-QM o portfolio, como está diciendo Giovanni, utilizamos el ingreso neto que está en el 1099, al igual que en el caso de ustedes que reciben un 1099, utilizamos ese el ingreso que está en el 1099, no el que está en los taxes. Entonces están saliendo una cantidad de programas muy sentido común para ayudar a la gente, porque obviamente, pues ustedes las personas que generaron ese ingreso, en realidad hicieron ese ingreso, pero por efectos taxables, pues colocan una cantidad de expenses que siempre los ha afectado en el momento de calificar para un préstamo tradicional. Entonces, estamos comenzando a hacerle préstamos a personas que trabajan para Uber, para Lyft o para diferentes carriers utilizando ese programa.
¿Cuántos años tiene que estar haciendo esta persona esta actividad comercial para poder que le tomemos ese tipo de 1099, de 2 1099? años. 2 años. Entonces, la regulación sigue siendo la misma, 2 años de empleo, solo Ujú. que se le toma el 1099 y no los taxes, lo cual hace una gran diferencia en la capacidad de endeudamiento. Disculpen, ¿a qué interés es ese préstamo? Ahí sí depende de la cuota inicial y del puntaje de crédito. Eso sí, pues ya la podemos mirar uno a uno. Ok. Excelente. Entonces, Gracias. Ujú. 2 años, 2 años de trabajo, se toma el 1099 y la cuota inicial, Joan, para completar la pregunta. La cuota inicial para el 1099 es el 15%. Creo que estamos a punto de aprobarnos con un banco que lo hace con el 10, pero en este momento lo tenemos con el 15. Ok. O sea que vuelve y juega. Excelente, buenísimo. Ujú. Vuelve y juega. Como al principio dijimos que esta regulación que se va a implementar a partir del 25 de mayo no es el fin del mundo, y eso es lo principal de esta entrenamiento del día de hoy, es de que todos aquí en Fortex Realty estemos tranquilos que el mercado no se va a caer, no se va a desbaratar, y que al mismo tiempo que de pronto pueden salir regulaciones gubernamentales que modifiquen el diario vivir en el real estate, el mercado o la banca misma, el sistema bancario de los Estados Unidos siempre sigue en constante evolución de encontrar otros tipos de préstamos y otros tipos de precalificaciones para que la gente pueda seguir comprando propiedades. Y todos estos préstamos de non-QM en inglés o de préstamos de portafolio, la persona con permiso de trabajo, que es lo que nos tiene aquí el día de hoy, sí puede calificar. Sí, y para que muchas personas de pronto entiendan el contexto. Ustedes están en lo que yo le llamo el ojo del huracán de la economía aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cada préstamo hipotecario le da de comer a un promedio de 17 personas. O sea, cada transacción hipotecaria le da trabajo a más o menos 17 personas. Y el gobierno o sea, no va a hacer nada que mate la industria. Al contrario, que fue lo que vimos en la crisis del 2008 cuando salvaron a la compañía de seguros más grande del país, que era la que tenía la mayoría de préstamos hipotecarios, que en ese momento lo llamaron que they were too big to fail, eran demasiado grandes para dejarlos ir en bancarrota. El gobierno tuvo que prestarle plata a una compañía privada para que no se fueran a la quiebra. Entonces, por ese lado, yo diría que estén tranquilos de que la industria siempre va a tener cambios. Simplemente uno se tiene que adaptar a los cambios, pero préstamos siempre van a seguir habiendo, ventas siempre van a seguir habiendo, las personas siempre van a seguir comprando y vendiendo, y mucho más en el estado de la Florida y mucho más aquí en el sur de la Florida, donde siempre pues, va a seguir entrando y saliendo gente. No, y una cosa súper importante, que es que quiero asegurarme de que nuestro equipo de trabajo esté tranquilo y tranquilas, para ser inclusives, eh, que de todas maneras el estado de la Florida también tiene una gran cantidad de transacciones, y esto lo digo desde el punto de vista de real estate, una gran cantidad de transacciones se hacen en efectivo. Entonces, al haber una gran cantidad de transacciones, de compras en efectivo, hace que los precios se mantengan. Esto lo digo es porque es importante que nosotros como realtors le tengamos el pulso al mercado de real estate, y no nos dejemos paniquear o asustar por tanto influencer que siempre les tiro las pullas de que los influencers quieren generar miedo y estrés en sus videos para generar más likes y que la gente se quede viendo el video ahí y generar más dinero, en fin. Pero indiscutiblemente estamos en una posición geográfica dentro de los Estados Unidos demasiado beneficiosa en el mercado del real estate, porque no solamente tenemos a ese comprador local o a ese comprador que viene de otros estados, porque seguimos siendo un estado demasiado atractivo para la gente que viene de otros estados.
Ahorita te pregunto, te voy a hacer una pregunta acerca de eso, Joan, pero también seguimos siendo demasiado interesantes. El estado de la Florida sigue siendo demasiado interesante para el comprador extranjero. Entonces, o sea, hay clientes, por todos lados hay clientes. Y hablando de eso, Joan, ¿qué tantas aplicaciones o qué tantas transacciones se hacen de compradores dentro de los Estados Unidos, pero que vienen de otros estados, en tu experiencia o datos que tú puedas compartir con nosotros? El último dato que vi era que de todas las transacciones, el 17% de las compras eran de clientes que venían de otros estados. So era un número importante y muchos eran hacia Naples. Naples se ha vuelto como que la meca en este momento de las personas que se quieren venir a retirar de todo el país. Es como el lugar más apetecible en este momento. Naples está creciendo muchísimo. Cuando Entonces, hablamos de Naples, ¿hablas como Cape Coral, Lehigh, Naples, Punta Gorda, como todo ese sector o en particular solamente Naples? en particular Naples, sí. O Ok, sea, obviamente, dependiendo del budget, pues hay gente que se va un poco fuera de Naples. correcto. Pero toda esa zona del Golfo está creciendo muchísimo. Excelente, excelente. Bueno, hemos hablado mucho de compra, pero te hago una pregunta. ¿Qué pasa para refinanciar? ¿La refinanciación también va a seguir estos mismos guidelines que se están presentando con el tema de FHA? Sí, al menos de que sea un FHA Streamline. So, para refinanciamiento, si hay que sacar un nuevo FHA Case Number, la misma regulación va a aplicar específicamente para refinanciamiamentos. Perdóname la pregunta, Joan, ¿qué significa un FHA Streamline? Es, Recuerda, es, somos es, realtors, entonces, So, eso es algo que de pronto no le aplica a ustedes, pero un FHA Streamline es un tipo de refinanciamiento que un cliente puede hacer que va de FHA a FHA, pero sin modificar el loan amount, sin modificar lo que el cliente pidió prestado originalmente. Entonces, en ese tipo de transacciones, usualmente el cliente tiene que traer el dinero de su bolsillo para refinanciar y se mantiene el mismo case number. Pero si la persona tiene que volver a calificar con ingresos, con appraisal, con de todo, entonces toca volver a sacar un nuevo FHA case number y la nueva regulación va a aplicar, al menos de que refinancia a un préstamo convencional. a menos que refinancie un préstamo Sí. convencional. Ahora, un dato importante. Las compras han subido 2% mes a mes y los refinanciamientos han subido 63%, específicamente los refinanciamientos de cash out. Hay muchas personas accediendo al equity de las propiedades para comprar nuevas propiedades, para Allá, seguir allá quería llegar. invirtiendo. Allá ¿Por quería. qué? Porque muchas personas están entendiendo y mientras más rápido ustedes les hagan entender a los clientes este concepto, van a agarrar ustedes a ese cliente. Y es que las personas están ya entendiendo que las propiedades acá, con subidas y bajadas y de todo, se siguen valorizando y las rentas se están manteniendo. Entonces las personas están más que nunca utilizando las propiedades como un método de retiro. ¿Por qué? Porque lo están viendo, ok, si yo compro una propiedad ahora, para el momento que yo me retire, ya la voy a tener paga, esa propiedad me va a dejar 3,000, 2,000, 5,000, la cantidad que sea de ingreso que va a ser mi retiro más adelante. ¿Qué pasa si me compro dos, si me compro tres, con los programas que hay hoy disponibles? Entonces, muchas veces las personas simplemente lo ven a corto plazo. Ah, es que el mercado está bajando, es que las propiedades no se apreciaron en ese momento. No, es que ese no es el concepto. El concepto es comprar ahora que existe la posibilidad, que existe programas que la renta cubra el mortgage y poder tener esa propiedad paga por el momento que yo me retire y tener un retiro decente, no contar solamente con Social Security. Entonces ahí es donde ustedes como realtors ya entran a tener un valor extra para sus clientes, a ser consejeros. Y eso va a hacer que los clientes se queden con ustedes. Tocaste un punto súper importante y es un punto que yo utilizo mucho con mis clientes y es siempre metérsele un poquito la cocina al cliente y entender si ya tienen una propiedad,
cuánto equity pueden tener en esa propiedad y cómo ellos pueden usar ese equity para la generación de riqueza haciendo eso que estás tú hablando. Y es supremamente interesante para nosotros como realtors entender que nunca antes en la historia del país habían tantas personas con tanto equity en sus propiedades. Lo hemos hablado internamente nosotros, Joan, como loan officers. El número está en los trillones de dólares, si no estoy mal, algo así, ¿cierto? Un récord histórico. Estamos sentados en más de 2 trillones de dólares de equity. Eso jamás se había visto y muchas personas están comenzando a entender eso y están empezando a hacer refinanciamientos, a sacar líneas de crédito de las casas para comprar nuevas casas, no para comprar boberías, no para comprarse el último carro del año, no para irse a comprar de shopping, no para invertir en su retiro, en el futuro, porque ahora las personas están viendo al real estate como eso, como una fuente de un retiro futuro. Y eso es importante, un concepto que más y más personas están entendiendo. Que definitivamente la economía y el conocimiento de los clientes ha cambiado mucho de hace 20 años o hace 30 años, donde de pronto las propiedades no se valorizaban tanto o habían unos intervalos muy fuertes. Ya hoy por hoy, la pregunta no debe de ser si mi casa se va a valorizar o no. La pregunta ahora es cuánto se va a valorizar y en cuánto tiempo. No si se va a valorizar en 2 días o en 2 meses, sino que si yo la voy a residir, si yo la voy a ocupar y voy a vivir en ella los próximos 10, 15, 20 años, ya está demostrado hasta la saciedad que esa propiedad va a valer más dinero indiscutiblemente. O sea, Bueno, sí, o sea, si tú coges los últimos 62 años, desde que se lleva récord de la apreciación de las propiedades en Estados Unidos, el promedio de la apreciación ha sido del 4.2%, incluyendo, o sea, eso incluyendo la crisis del 2008. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la gente cuando compró propiedades en el 2008 o sea, y pasó la crisis, muchas personas se enloquecieron y las vendieron y no supieron, se fueron con todo el mundo. Ah, todo el mundo está vendiendo, entonces yo también lo voy a vender. Pero hubo muchas personas que se quedaron con las se casas quedaron con las propiedades. y ahora en este momento pues las tienen casi que pagas. Entonces, Co- no es ir detrás del equity, es ir detrás del asset, de obtener assets, de tener esas propiedades pagas que les generen a ustedes ingresos. Correcto. Es muy cierto que nosotros como realtors y como loan officers, una de nuestras responsabilidades es poderle explicar a nuestros clientes que el comprar una propiedad no es un costo inmediato, sino que es un ahorro futuro. Sí, yo tengo que hacer unos ajustes, yo tengo que ser capaz de ahorrar un poquito más, yo tengo que ser capaz de mejorar mi crédito para poder entrar en esa propiedad, pero si me visualizo que voy a vivir 20 o 30 años, seguramente la mejor decisión es comprar hoy que puedo y que tengo el dinero. No seguir esperando a que supuestamente los precios bajen o que las tasas de interés mejoren, que es siempre el tema preferido de aquel que no está listo para comprar, porque aquel cliente, o sea, una cosa y corrígeme tú y cuéntanos tú en tu experiencia, normalmente aquel cliente negativo o aquella, no cliente, aquella persona negativa o que está llenándose la boca de que es que el mercado va a cambiar, de que las casas van a bajar de precio o que está esperando que las tasas de interés bajen. Realmente todo se reduce ¿a qué? A que no está listo para comprar. No, está hablando desde la incapacidad para comprar, no desde la realidad del mercado. ¿Estás de acuerdo conmigo en esa apreciación? Sí, sí, 100%. Es que lo que yo siempre le digo a los clientes, que cuando me preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para comprar? Cuando usted esté listo. Olvídese del mercado porque usted no está comprando una acción para comprarla hoy y venderla mañana. Está comprando una propiedad. Cuando usted esté listo, ese es el mejor momento. Olvídese de que si el interés está arriba, está abajo, las propiedades están subiendo o bajando. It doesn't matter. Es cuando usted esté listo para comprar, que es el mejor momento porque es algo a largo plazo. Ok, perfecto. Voy a hacerte un par de preguntitas y me respondes con un sí o un no para que me sirva como de antesala
para cerrar ese tema de los cambios en el FHA, porque aprovechando que estás aquí, quiero preguntarte un poquito de cuáles son tus opiniones acerca de lo que el gobernador quiere hacer de reducir los property taxes. Entonces quiero hablar un poquito de eso, un par de minuticos, si no te molesta. Joan, ¿esperas que el mercado cambie negativamente, sí o no? No, ¿Esperas que las tasas de interés suban o bajen? que bajen. Que bajen. ¿Esperas que la demanda por la propiedad raíz baje, se mantenga o suba? Que se mantenga. Te nos congelaste. Que, ¿Puedes responder esa pregunta? que se mantenga. Se mantenga. Vuelvo a hacerla porque se quedó congelado un segundito. ¿Esperas que la demanda por propiedad raíz baje, se mantenga o suba? Que se mantenga. ¿Consideras que estos cambios que están sucediendo y que van a seguir sucediendo son cambios que cambien el mercado drásticamente, sí o no? No. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como realtors, danos un consejo, qué es lo que nosotros como realtors tenemos que hacer? Educarnos, dices tú. Educar. Ujú. Educarnos. O sea, si estamos nosotros educándonos, estamos nosotros manteniéndonos al día del negocio, si le tenemos el pulso al negocio del real estate, no debe de haber razón para paniquearse. Lo que tenemos que es siempre mantenernos alertas a todo lo que es formarnos y estar bajo el amparo o trabajar con un broker como Fortex Realty o con unos loan officers como Home Financing Experts que saben lo que están haciendo. Sí, eso es básicamente lo que hay que hacer, educarse, entrenarse y estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo y educar a los clientes y a los que obviamente en este momento pues los va a afectar, tranquilizarlos y mostrarles otro camino. Correcto, correcto. Bueno, mi gente, voy a hacer un cambio brusco. Ya estamos terminando, ya son las 12. Yo sé que Joan me dijo que tenía una horita exacta, pero Joan, te voy a robar 2 minuticos más, por favor. Eh, Bueno. ¿qué piensas tú de que otro cambio brusco que puede suceder? No ha sucedido, pero puede llegar a suceder, el de que cambie la forma en que se cobren los impuestos a la propiedad raíz en el estado de la Florida. ¿Tú crees que eso vaya a beneficiar al comprador? ¿Crees que por el contrario va a perjudicar a esas personas que están queriendo entrar al mercado por primera vez porque crees que las propiedades van a aumentar de precio? ¿Cuál es tu concepto acerca de todo esto desde el punto de vista financiero? Pues o sea, ojalá que lo lleguen a aprobar, pero en realidad lo veo difícil, pero en realidad es algo que deberían, o sea, así sea no remover los taxes completamente, pero cambiar la manera que se calculan los property taxes. Número uno, sobre todo para las personas mayores retiradas que viven de un fixed income, pagar property taxes, pues les queda muy complicado. Y por otro lado, de la manera que se calculan los property taxes aquí en la Florida es basado en un porcentaje de la apreciación de la propiedad. Entonces, esos property taxes suben exponencialmente y ese ingreso va para pagar escuelas y los bomberos y diferentes ayudas en ese distrito, pero los ingresos de esas personas no suben exponencialmente. Entonces, ¿qué está ocurriendo con todo ese dinero de exceso? Entonces, de pronto, ojalá sí calculen de otra manera o eliminen completamente los property taxes. Están hablando de pronto eliminar los property taxes, pero de pronto ajustar un poco los sales taxes, que eso es algo que ayudaría
a lo que es el affordability, porque como ya sabemos que es algo que tú y yo hemos sabido desde hace tiempo, pero ya salió oficialmente que el ingreso promedio que se necesita ahora en Estados Unidos para comprar una propiedad es de más de $100,000, pero si se baja un componente importante de esa ecuación, que son los property taxes, entonces de pronto ya no se van a necesitar más de $100,000, sino menos. Otras medidas como por ejemplo que le van a quitar, van a eliminar los taxes para las propinas. Eso es algo también que va a aumentar el affordability de muchas personas. Entonces son cambios que específicamente para nuestra industria parece que son cambios que nos van a favorecer o van a ayudar a clientes a poder a tener acceso a más crédito. Excelente, excelente. A mí lo que me preocuparía es de que si reducen o remueven los taxes de la propiedad, pues obviamente van a aumentar los precios porque la demanda por propiedades va a aumentar. ¿No crees tú? ¿No creerías tú que pudiésemos tener un efecto negativo en ese sentido? Porque si se reduce el precio, no el precio, si se reduce el costo de tener una propiedad al eliminar los taxes, pues entonces voy a poder más fácilmente ofertar en comprar propiedades y la demanda pueda crecer, y al crecer la demanda puede aumentar el precio ya neto de la propiedad. ¿No crees tú? Sí, o sea, es algo obvio que puede ocurrir, que es lo que pasó después de la pandemia cuando los intereses estaban bien bajitos, que estábamos Buena viendo un comparación, perfecto. promedio de 40 compradores por cada propiedad. Ahora, el tema es que ahora el inventario está subiendo y subiendo y subiendo. Entonces está acumulando una buena cantidad de inventario. Entonces puede ser que una cosa neutralice la otra. Ahora, en realidad yo veo complicado que aprueben esto de los property taxes. Ojalá DeSantis gane esa batalla, pero la veo complicada. Disculpen que los interfiera, entre en esa conversación. Me parece haber escuchado que no lo aprobaron, que no le aprobaron a Ron DeSantis eso. Pero antes de que termine el Zoom, quería preguntar sobre un programa que existe en Condado Miami-Dade que se llama Home Run. No sé si me puedes aclarar un poquito. Home Run, no lo escuchaba. ¿Es del condado? Sí, solamente para Condado Dade. Pero es que Miami-Dade. como un down payment assistance. Sí, como un down payment assistant. No nos ha llegado ninguna información de ese programa. Del Hub sí, pero de Home Run no lo he escuchado todavía. Sí, yo Ok, tampoco lo he gracias. escuchado. De pronto Ricardo nos ayuda a Sí, hacer esa investigacioncita y tal la vez pudiera, podemos. porque sí estuve hace poco en una reunión y hablaron un poco de eso y me pareció súper interesante. Ok, bueno, vamos a hacer esa averiguacioncita. Joan, ¿será que cuando se lleguen nuevos cambios interesantes podemos llamarte nuevamente y contar con tu experiencia para ilustrarnos y ponernos en contexto? Sí, Giovanni, siempre puedes contar con nosotros, sin problema. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Excelente, excelente. Ricardo, ¿estás todavía ahí para que compartas tu información, por favor? Sí, aquí estoy. Eh, ¿Cuál es su número telefónico, Ricardo? 954-588-0532. La perdí en la clínica, es que la llamé para preguntarle algo. Es que me costaron varios tiquetes de los muchachos que ya lo estaban. Laura, ¿puedes, por favor, ¿Puedo poner? dar? Ya. Dale. Me gustaría comentar algo aquí un momentico, Jovan, si me permite, y Giovanni. Es Sí, que claro. el programa ese Home Run es un programa el cual permite comprar propiedades con un down payment bien bajito sin necesidad de pagar mortgage insurance, a grandes rasgos. Por hablarle de generalidades. Hablarle específicamente del programa ya sería ya caso por caso, pero a grandes rasgos es un programa diseñado para eso. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una cosa, Ricardo? ¿Por qué no hacemos un live tú y yo? Yo hago la convocatoria y hacemos un live para que hablemos de ese tema. ¿Te parece? ¿Te puedo invitar a hacer un live conmigo? No, listo, con mucho gusto. Excelente, excelente. ¿Puedes repetir tu número telefónico, por favor, Ricardo? 954
588-0532. Ahí lo escribí en el chat de todas maneras. Bueno, mi gente, como siempre, Joan, hermano, infinitas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros y para todos. Espero que haya sido de mucho beneficio esta información, porque siempre siempre trato es de darles información que provoque conversaciones con sus clientes. En la medida en que nosotros podamos provocar y sostener conversaciones con nuestros clientes, vamos a aumentar las posibilidades de poder hacer negocios con muchas personas. Así que, Joan, 1.000.000 de gracias, hombre. Un abrazo y excelente presentación el día de hoy. Listo, Giovanni, no, mil gracias por la invitación, gracias a todos, se cuidan y aquí estamos siempre para ayudarlos. Ahí tienen la información de Ricardo y por aquí siempre vamos a estar para ustedes. Se cuidan.